Queridos televidentes, bienvenidos a un programa muy especial. Y es especial porque tiene que ver con un tema fundamental para el bienestar de los colombianos. Este programa Ventana Pensional está y va a revisar en profundidad el proceso que se está dando para liberar, abro y cierro comillas, del secuestro que muchos de los trabajadores colombianos tienen en los fondos privados de pensiones. Está circulando un proyecto de ley que se le ha denominado así, el proyecto de ley de ventana pensional, también proyecto sobre el traslado pensional que circula en la Comisión Séptima, la Comisión Constitucional del Senado de la República, pero que ya pasó por 2 debates en la Cámara de Representantes. Y hoy tenemos a unos invitados de lujo porque manejan muy bien este tema, bien por su condición jurídica, bien por víctimas, bien porque han trabajado precisamente para lograr este momento tan importante que se está debatiendo en el Congreso de la República y poder liberar, dejar en libertad a quienes están afiliados en los fondos privados de pensiones y requieren volver al Colpensiones, al fondo estatal. Nos acompaña precisamente Iván Daniel Jaramillo. Él es abogado e investigador del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario. Doctor Iván Jaramillo, bienvenido a Ventana Pensional. Un saludo muy especial para todos los colegas que nos acompañan en este espacio y todos los que se conectan hasta ahora. Un saludo muy atento y muy cordial para la distinguida audiencia. Tenemos al doctor Enrique Guarín, abogado y ex asesor jurídico de la OVP de MinHacienda. Doctor Guarín, bienvenido a Ventana Pensional. Muchas gracias y muy complacido de estar en tan buena compañía de ustedes y para servirles a toda la comunidad que está en esta situación tan dramática y dolorosa. Doctora María del Rosario Vázquez, ella es doctora en Historia y vocera de las víctimas de los fondos privados de pensiones. Fidel, un saludo a ti, a los compañeros de este panel y a todas las personas que nos están viendo. Un saludo muy cordial, yo soy víctima de los fondos privados y vocera de los fondos privados de pensiones. El doctor Alejandro Torres Bustamante, vocero del movimiento Con las Pensiones No y Salario Digno. Bienvenido a este panel. Muchísimas gracias, don Fidel, muy amable. Un saludo especial a los compañeros de este panel y a todos los televidentes. Muchísimas gracias por la invitación. Doctora Anidurley González Durán, abogada y vocera de los funcionarios públicos víctimas de los fondos privados de pensiones. Muchísimas gracias, su señoría juez. Muy cordial saludo y quiero darles un saludo muy especial, muy caluroso a todas las víctimas. Mantengan la fe, mantengan la esperanza, que pronto van a ver una solución a esta problemática que tienen de estar atrapados en los fondos privados de pensión. Bueno, vamos a iniciar este gran conversatorio sobre un tema que definitivamente tiene en ascuas la calidad de vida de muchos de los trabajadores colombianos. Y vamos a entender esto en profundidad y vamos a empezar haciendo una pedagogía ciudadana precisamente para entender este tema. Y lo primero que debemos ir entendiendo es, y sería como la primera pregunta que quisiera que ustedes vayan tomando espontáneamente la palabra, la vayan pidiendo en grupo. Lo que queremos desde aquí es escucharlos conversar a ustedes sobre este tema para ilustrarnos y para mover a la opinión pública en torno a este debate que se está dando en la Comisión Séptima Constitucional del Senado, donde se aprobaría la posibilidad de liberar a estas personas que están atrapados en estos fondos, poder regresar al fondo de pensiones o a donde consideren pueden tener mejores garantías para resolver su pensión, que finalmente va a ser la calidad de vida de su ancianidad. Así de que el primer tema sería ¿por qué
¿Por qué los fondos privados de pensiones? ¿Por qué se quieren regresar de los fondos privados de pensiones? ¿Qué diferencia existe en Colpensiones y esos fondos privados de pensiones que de una vez, digámoslos, son los fondos que están ahí representados en protección, en Porvenir, en Colfondos? Protección, Porvenir y Colfondos son los fondos privados de pensiones para la audiencia. Y recordar que Colpensiones es el fondo estatal. Así es que empecemos con las mujeres. Yo voy a dar solo la largada de la primera palabra y de ahí para adelante, por favor, entre ustedes conversen, porque lo que queremos es escuchar, enriquecernos de los expertos que puedan darle luces a la opinión pública y por qué es fundamental que los senadores de la República aprueben este proyecto. Doctora Ani. Bueno, en el régimen público, la pensión es un derecho fundamental, teniendo en cuenta que el artículo 48 dice que la seguridad social es un derecho irrenunciable. Entonces, partiendo de esto tan elemental, nosotros nos trasladamos al régimen privado, donde la pensión ya deja de ser un derecho fundamental como máxima garantía de la seguridad social y se transforma en una mercancía. ¿Y por qué? Nosotros vemos que esto obedece al modelo económico neoliberal que fue incrustado en ese mismo artículo 48 de la Constitución Política. Entonces, nosotros vemos lo lesivo que es este modelo neoliberal que viene desde el modelo clásico de la economía, del dejar hacer, dejar pasar, al modelo más salvaje de la economía que es prácticamente, y podría decirse, dejar entrar y dejar saquear. Entonces, permite que a través de este modelo neoliberal entre a los derechos fundamentales, entre al Estado y saquee todos esos derechos fundamentales como es la sagrada pensión para las personas. Teniendo en cuenta además que la pensión es vida. La pensión es vida desde donde quiera que se le mire, es vida y no es solo vida para el afiliado, sino también para el núcleo familiar. Es muy importante esta respuesta porque ¿por qué son prisioneros las víctimas de los fondos de pensiones? ¿Por qué es que no se pueden regresar? ¿Qué es lo que sucede? Lo que pasa es que existe una ley, inicialmente la ley 100 decía que se podían trasladar cada 3 años y luego en el 2003 la ley 797 impuso el requisito de que fuera cada cinco años el traslado, aumentó a 10 años antes de cumplir la edad. Entonces, ¿qué sucede? Que aquí se juega mucho la economía conductual, que es la parte donde las personas no se preocupan por el presente, no se preocupan por el futuro, sino viven el presente. Entonces no se preocupan por si me voy a pensionar, sino cuando ya se llegan 3 años próximos a pensionarse, entonces ya cuando se le llama la calidad de prepensionado, que de hecho así lo determina la ley, entonces se preocupan y van a averiguar la pensión y oh sorpresa que están atrapados en un fondo privado sin posibilidad de regresarse al régimen más favorable. En este momento se está dando el debate fundamental en la Comisión Séptima del Congreso. No sé quién de los abogados nos puede contar un poco cómo se da todo ese trámite para ilustrar a la opinión pública y saber en qué momento precisamente estamos. Sí, si quieren yo voy a dar un poquito de luz sobre este aspecto. En este momento estamos en cualquier debate, estamos en el Congreso de la República, ya pasó una serie de debates en la Cámara de Representantes del proyecto de ley, pero para que todos los que nos escuchan tengan una suficiente ilustración, creo que es importante que se tome en consideración que no fue por iniciativa parlamentaria,
fue por iniciativa del Ejecutivo, en el plan de desarrollo inicialmente y luego en el contexto de la emergencia económica, social y ecológica, el gobierno promovió unos espacios de tolerancia para que justamente los afiliados puedan tener libertad a través de los periodos de gracia de regresar al fondo que consideren más conveniente. De manera que no solo hay una iniciativa parlamentaria, sino que justamente el gobierno reconoció la necesidad de dar ese espacio y ese periodo de gracia para que los afiliados que no recibieron la doble asesoría cuando tomaron la decisión de trasladarse, pues tengan un acompañamiento suficientemente idóneo, un buen consejo, un deber de información adecuado para tomar las decisiones pensionales más favorables para cada uno de los afiliados. Como decía la doctora, pues el problema real es que en este país durante 16 años no tuvimos doble asesoría. El Estado reconoció la institución y el Estado la empezó a reglamentar e incorporar desde el año 16. Sobre el año 94 al año 16, en este país la gente se trasladaba con información suficientemente confiable y por eso las decisiones no eran suficientemente idóneas. Lo que se pretende es corregir ese efecto. Pues quiero aclarar algo para todos los que nos escuchan, y es que el proyecto que estamos analizando en manera alguna obliga a los afiliados a trasladarse o no. Obliga a los fondos de origen y de destino de los afiliados que quieran reconocer su situación pensional, pues que se haga una doble asesoría de vida y se tomen las mejores decisiones. De manera que no encuentro sustento, sinceramente, a todos los argumentos de una posible afectación de las finanzas del Estado, dado un traslado masivo, como se quiere llamar, o traslado express de manera pues, un poquito sugestiva, que no tiene una regularidad, porque este proyecto no está obligando a que la gente se traslade. Si el fondo privado ofrece condiciones tan favorables y tan ventajosas, pues la persona obviamente se va a preferir quedarse allí. Y es real, el régimen individual está favorable y está haciendo como lo tienen muchos. Y para terminar, está ligado con lo que decía la doctora Ani, pues a mí sinceramente, lo digo, me sorprende muchísimo que los defensores de libertad de mercado, los defensores del levantamiento de la intervención del Estado, se opongan justamente a un periodo de gracia en que los afiliados puedan justamente escoger de forma libre e informada el que más les convenga. Luego es una contradicción ideológica difícil de explicar. Doctor Alejandro Torres, ilustremos a la gente, ¿por qué no quedarse en los fondos privados y por qué pasarse al fondo público? En conclusión, ¿cuál es la diferencia entre los dos fondos? Muchísimas gracias, Miguel, por la pregunta. Bueno, en primer lugar quería decir que lamento mucho no haber escuchado la respuesta del doctor Jaramillo, a quien admiro mucho por sus posiciones sobre las cosas laborales y profesionales en general. Pero hay un hecho que no sé si esté sucediendo lo mismo en mi respuesta. Quiero decir lo siguiente, ¿cuál es la diferencia con los dos fondos, entre los dos sistemas funcionales que existen en Colombia que coexisten? Bueno, lo primero es que el mundo privado es un negocio particular fundamentalmente. Es un servicio público que se privatizó, es una parte del sistema general de seguridad social que en poder del sector privado, del sector financiero fundamentalmente. Es decir, los dos grandes fondos privados de pensiones del país son Protección y Porvenir, que tienen el 96% del ahorro pensional de los fondos privados. Y estos son dos fondos que pertenecen a dos de los grupos económicos más poderosos del país, el grupo empresarial antioqueño y el grupo Aval. Entonces es privado. Y el otro fondo que es Colpensiones es el fondo público. Esa, digamos, es la primera diferencia fundamental. Desde el punto de vista de los pensionados, el objetivo que tiene una persona al cotizar durante más de 2 décadas, 3 décadas de su vida para un ahorro pensional y tener una vejez digna, la diferencia es
Parece que ya parece que lo arreglan. La diferencia. Doctora Ani, se nos está filtrando su audio. En los fondos privados, esta tasa de reemplazo está en un promedio del 20%, mientras que en Colpensiones esa tasa de reemplazo arranca de un 65% y con una serie de reglamentaciones puede llegar hasta el 80 o el 85%. Digamos que no es lo más importante en este momento, pero para decirlo de una manera simple, en el fondo público de pensiones, las personas se jubilan con una mejor pensión que corresponde al sacrificio que hicieron durante toda su vida laboral para hacer una cotización y desde luego para tener una vejez digna. Esa, digamos, es la gran diferencia entre los dos fondos planteados en términos muy latos, pues, muy generales. Doctora María del Rosario, usted representa también las víctimas. Cuéntenos un poco, para entender esto desde la perspectiva humana también, cómo es la situación humana, qué es lo que sucede con una persona que ha trabajado durante toda su vida en una empresa y se encuentra en esta situación. Descríbanos esa situación para que los colombianos entendamos. Claro, con mucho gusto. Yo pienso que los testimonios ilustran muchísimo a la audiencia sobre este tipo de situaciones. Personalmente, quiero contarles que soy doctora en historia, soy profesora universitaria y nunca tuve ningún interés en afiliarme a un fondo, a una administradora de fondos privados de pensiones. Sin embargo, en mi sitio de trabajo se organizaron unas asesorías grupales a las cuales debíamos asistir. Yo nunca me afilié a una AFP después de esas asesorías porque tenía clarísimo que quería quedarme en el Instituto Colombiano de Seguros Sociales. En 2007, más o menos, creo que fue esa fecha, se me pidió entonces que fuera una asesoría individual. Yo no contesté a ese correo porque realmente no tenía interés en pasarme del régimen público al régimen privado. Sin embargo, se me volvió a insistir en que debía tomar esa asesoría. La tomé con una asesora del Fondo Privado Porvenir. Cuando la recibí, lo primero que le dije era que no le quería hacer perder su tiempo porque yo no me quería salir del Instituto Colombiano de Seguros Sociales. Ella me dijo que no me preocupara, que no se trataba de una venta, si habían organizado esas asesorías para darnos la información necesaria y pertinente para tomar una decisión funcional adecuada. Me tomó mis datos. Después me citó para decirme que lo que más me convenía era pasarme a un fondo privado de pensiones, porque me iba a quedar una pensión mejor, con un monto mayor que en el Instituto Colombiano de Seguros Sociales, y porque me podría pensionar antes. A pesar de ese ofrecimiento que yo en principio creí, le dije que no, igual me quedaba en el régimen público, así fuera con una pensión más pequeña. Entonces fue cuando se inventó que precisamente habían organizado esas asesorías para informarnos que el Instituto Colombiano de Seguros Sociales se iba a acabar, que por ese motivo las personas de un rango de edad mayor al mío se quedarían ahí con el Estado y el Estado iba a ver cómo les respondía, así me dijo, y que las personas de mi rango de edad obligatoriamente teníamos que emigrar a un fondo privado de pensiones. Hoy en día yo sé que esa persona me engañó y hoy en día en Porvenir, cuando yo me pensione, si me pensiono a la edad que me corresponde, que son los 57 años, quedaría con una pensión de un salario mínimo. Entonces yo me siento totalmente estafada, absolutamente estafada, y me vine a enterar de esto 6 años después, porque yo después de haberme afiliado a Porvenir, hice unos estudios doctorales en el exterior, por lo tanto tuve muchísimo trabajo
estuve viajando al extranjero y haciendo permanencias largas en el extranjero. Cuando regresé y ya graduada con mi doctorado, quise hacer unos trámites para escalafón, y ahí fue cuando la defensora del empleado de mi trabajo, de mi sitio de trabajo, me dijo que si tenía mis cotizaciones en Porvenir, pues mi salario iba a quedar en un salario mínimo. Yo tenía en ese momento 47 años, pasados unos 3 o 4 meses, o sea que si me hubiera dado cuenta 5 meses antes, habría podido devolverme el fondo público, que en este caso ya es Colpensiones. Cuando ella me informó eso, quedé absolutamente sorprendida. Les quiero contar que uno queda en estado de angustia, noches largas, o sea, muchas noches de insomnio, muy alterado, sorprendido además con la noticia. Y una pregunta que yo sí le hice a la defensora del empleado es: ¿por qué si a mí me obligaron a tomar esas asesorías, por qué después no me avisaron que ya se habían dado cuenta que la gente estaba saliendo mal pensionada con los fondos privados? Ellos han podido avisarme, yo habría alcanzado a devolverme. Pero no pude, porque ya todos sabemos que la ley 797 de 2003 prohíbe que con 10 años de antelación, antes de cumplir los 57 años, uno se pueda volver a Colpensiones. Y lo grave de esto es que yo sí quería, de hecho, precisamente me dijeron que ella me comentó, me informó que iba a quedar con un salario mínimo aproximadamente, porque yo le manifesté, estaba haciendo todos los trámites de escalafón, quería empezar a hacer mis trámites pensionales para ver cómo iba a quedar mi pensión. Pues ahí fue cuando me preguntó: ¿tú dónde estás cotizando? Le dije: en Porvenir. Y fue cuando me dijo: va a quedar un salario mínimo. Quedé absolutamente sorprendida, primero por el monto y segundo porque no me hubieran, sabiéndolo de antemano, informado antes, Impresionante. haber permitido que yo me devolviera, claro. Entonces, ahí no solamente me engañó el Fondo Privado de Pensiones Porvenir, sino que siento que hubo un comportamiento, primero, irregular, forzando a tomar estas asesorías por parte de mi empleador, y segundo, absolutamente negligente, el no informarme a tiempo, sabiendo que ya las personas estaban saliendo mal pensionadas con esos fondos privados. Eso te quería comentar. Realmente es impresionante, porque una persona dedica su vida entera a trabajar y va logrando cada vez cualificarse para tener una mejor remuneración laboral, y a la hora de pensionarse termina en la remuneración más baja de la escala social, como lo estamos observando. Doctor Enrique Guarín, usted como abogado, conocedor de estos temas, ¿cuál es el primer consejo o recomendación que le daría a los trabajadores colombianos? Gracias, Fidel. Hay muchos consejos y primero el más importante es que nos hace falta educación pensional. Es un tema que nunca se ha querido tratar con la profundidad y la seriedad que amerita, no solamente desde el punto de vista social, sino desde el punto de vista económico para el ahorro institucional. El derecho a tener una vejez tranquila y el derecho a tener una vejez asegurada desde el punto de vista económico debe ser puesto en consideración desde muy temprana edad en las aulas de colegio. Yo recuerdo que a mí me tocó estudiar la cátedra de ahorro, pero era ahorro simple. Me parece que lo más importante es tener la conciencia bien cimentada del futuro que nos espera si no buscamos construir nuestra pensión. De otra parte, es importante tener muy claro que desde hace ya bastantes décadas para acá, el Estado se ha venido descargando de su responsabilidad y todo lo que era servicios públicos los ha ido convirtiendo en negocios. Y a la seguridad social, con la ley 100 del año 93, le tocó el turno. Se convirtió en un negocio bastante rentable tanto en salud como en pensiones. Ese cambio, esa transformación de servicio público a negocio implicaba algo muy particular. Había que hacerle el favor a las entidades financieras para que se apoderaran de gran parte del mercado pensional. Y ahí es donde viene el grave problema.
En esa época, en el año 93, 94, perdón, en el año 94, porque la ley 100 empezó a regir en el año 94, aparecen los fondos de pensiones con ese apetito voraz de captar clientes, captar parte del mercado, de apoderarse de parte de la torta de ese negocio tan bueno que son las pensiones. Entonces, no capacitan a asesores, capacitan vendedores, capacitan promotores de afiliaciones. Y con técnicas sugestivas, persuasivas y hasta denigrantes, convencen, no con razones, sino con emociones, a muchos trabajadores. Y ellos se van confiados porque el seguro social se iba a acabar. Voces del gobierno así lo pronosticaban. Entonces, el engaño se materializa. Después, el mismo Estado, para tratar de seguir haciéndole el favor a cierto sector financiero, modifica la ley 100, como lo decía la doctora Ani, y en el año 2003 profiere la ley 797, que de manera extraña aumenta el plazo para impedir el retorno, y ahí es donde viene el problema. No hubo capacitación por parte de los trabajadores. Aquí también hay que ser sinceros. No hubo capacitación por parte de los sindicatos, ni de las agremiaciones. No hubo capacitación personal. Y de esa ignorancia se aprovecharon los fondos de pensiones y engañaron a los trabajadores. Entonces, el primer error fue el engaño. Ahora bien, ¿qué se debe hacer hoy en día? Hoy en día las personas se han dado cuenta que no eran tantas las bondades que tenían los fondos privados, y el mismo gobierno se ha dado cuenta, y el mismo Congreso también lo ratifica. Entonces instauró en el año 2014 la doble asesoría. Pero miren cómo fue de, no digamos miserable, pero sí digamos complaciente el Estado, que permitió que durante muchísimos años no hubiese la doble asesoría. ¿Qué implica eso? Que el Estado sabía sabía que tenía que dar la doble asesoría, pero no lo hizo, solamente lo autorizó a partir del año 2014, con efecto a partir de 2 años después. Entonces, mi recomendación como abogado es que cualquier persona que esté en este momento a más de 10 años de adquirir el derecho a la pensión, que se asesore, tanto por Colpensiones como por su fondo privado, si es que está en un fondo privado. No me parece que sea sano que las personas tomen decisiones sin conocimiento de causa, sin conocimiento informado. Y es precisamente esa la razón, señor juez, sí, que la Honorable Corte Suprema de Justicia desde hace más de 10 años para acá viene fallando a favor de los trabajadores que fueron víctimas de engaño. ¿Por qué? Porque no tuvieron un conocimiento informado de la decisión trascendental que tenían que tomar, y por eso está anulando, está declarando la ineficacia de esos planes. Doctor Iván Daniel Jaramillo, vamos a pasarle el balón porque queremos el análisis jurídico. ¿Cómo es posible que haya tanta diferencia entre dos fondos que prestan los mismos servicios pensionales a los colombianos? Sí, es una pregunta muy interesante, que para todos los que están hasta ahora tiene que quedar claro, y es que Colombia, como decía el doctor Enrique Guarín, el doctor Dani, en el año 94 adoptó la decisión de adscribirse a un modelo paralelo de pensiones en el que coexisten y compiten dos regímenes diversos que administran la cobertura de los mismos riesgos, que es invalidez de la cobertura. Pero la forma de iniciar la pensión, la lógica de construcción de la pensión difiere sustancialmente de un régimen a otro. Entonces, el régimen de prima con prestación definida, que no es raro, extraño, es el que corresponde a un público de administración, justamente ese de Colpensiones, y el régimen de orden de que administran los fondos de pensiones, y así lo que fundamentalmente la protección de fondos. En el régimen de ahorro individual hay una lógica de ahorro más que de pensiones. En realidad, el sistema de seguridad social está enfocado desde hace más de 200 años a los principios que no están suficientemente reconocidos allí en el régimen de ahorro individual. En realidad hay que ser muy claro, la Organización Internacional del Trabajo
trabajo hace unos 3 años o 2 años, publicó un informe en el que aconseja reversar la decisión de los países que optaron por privatizar el sistema profesional, por transitar hacia estos modelos de ahorro de pensiones. Y no tengo que decirlo yo, lo dice el Google, lo dice la televisión, lo dicen los medios, lo dice el celular. Exactamente hace un año estaba toda la ciudadanía chilena, en las calles reclamando por no más AFP, un movimiento social muy fuerte, porque Chile, a diferencia nuestra, no puede privatizar totalmente el sistema. Entonces, a diferencia nuestra, no mantuvo el régimen con el privado, sino que lo absolutamente, como muchos pretenden en la discusión sobre reforma pensional del sistema, y las respuestas es evidente, están los noticieros, están los periódicos, etc. No porque no apoyen o promuevan, sino porque justamente corresponde al estallido social de la maduración del sistema. Es que no podemos olvidar que los profesionales tienen una maduración muy lenta, las decisiones todos se vienen a conocer con posterioridad cuando los empiezan a madurar y a reconocerse decisiones suficientemente idóneas en cada una de las decisiones. Entonces, lo que pasó fue que tomó una historia en el año 94, Chile la tomó en el año 93. Claro, el año maduración es anterior al nuestro, y tienen este estallido social. Creo que Colombia está a tiempo de compartir el camino, creo que Colombia está a tiempo de hacer una valoración de responsabilidad para ver cómo corregimos este sistema. Pero por ahora, para las personas para las que no tuvieron la suerte de tener dólares de seguridad, no puede ser un tema de suerte, tiene que ser un tema del Estado. Como decía la autora, la economía es por la economía fundamental. Los seres humanos somos muy racionales, eso es cierto, pero tenemos una preocupación al consumo inmediato, de manera que el Estado tiene y el Estado protege la cobertura de riesgos socialmente relevantes, es un riesgo, invalidez, vejez y muerte. Por eso es que tenemos diferencias entre un sistema y el otro, que es un sistema absolutamente diverso, con lógicas de financiación, de causación de los derechos, de reconocimiento de derechos absolutamente diferentes. Pero quiero reiterar y recordar en mi posición, que no lo digo yo, estudios muy serios de la OIT, lo dice la elaboración chilena de qué ha pasado con el sistema de organización, que fue lo que importó Chile en el año 83, y nosotros copiamos. Además, quiero ser muy claro, solo Perú y nosotros adoptamos este modelo paralelo. Perú también está en un debate fuerte de cómo reversar de privatización de las pensiones, de manera que más que el debate de periodos de gracia para la corrección de inequidades y falta de intervención del Estado para promover una asesoría, como dice el doctor Guarín, hoy en día a un ciudadano en esta situación tiene que contratar a un abogado, tiene que ir un proceso, tiene que invocar la justicia, toda a su cargo, y asumir los costos económicos, emocionales y el tiempo de llevar un proceso para que se recorriga una situación que para todos es conocido. Yo sostenía que esto podría ser un trámite de proceso. Entonces, yo sí creo que el periodo de gracia que estamos debatiendo, más allá de justo, yo creo que es necesario y que parte y emana de un reconocimiento, y quiero además algo que no es menor, porque gran parte de la posición del proyecto está ligada a teóricos de situaciones económicas, etcétera. Bueno, es que en Colombia ya tuvimos un periodo de gracia en 2004, cuando la ley 793 adoptó esta restricción de traslado de 5 años y faltan 3 años de posibilidad de traslado. Bueno, se previó un año de gracia para entrar en vigencia. Yo no conozco al fondo privado, no conozco el Seguro Social de ese momento se ha quebrado, ni los financieros del Estado. ¿Por qué repetirlo? Porque me van a preguntar, bueno, ya se dio, ¿por qué no van a volver a regular? Porque en el año 2004 no había doble sector. Entonces quedó incompleta la respuesta. Lo que quiero advertir es que esa respuesta tan compleja que han podido, dijéramos, enfatizar, pues ya se encontró en Colombia un tema de corrección incompleto. Por eso hay que hacer la terapia. Es una ciudadanía y hay que completarla en el año 20, la de Grosio, donde está vigente la hora de asesoría, e insisto que la gente toma la decisión que mejor corresponde a la situación funcional. Acá no hay verdades, y cada situación es independiente. El proyecto de ley yo conozco y todo bien, porque como lo hemos acompañado, obligan a ir a trasladar, obliga a esa
que quieran conocer la situación pensional y la mejor medida de las posibilidades, tenga un acompañamiento para que se haga el principio de un consejo, de asesoría, que la Corte Suprema ha aconsejado que acompañe este tipo de decisiones para que justamente se tome la mejor decisión posible para los ciudadanos. El sistema pensional es muy complejo, tiene demasiado, debería ser mucho más simple, pero no podemos culpabilizar a los ciudadanos, entienden algunos, de decisiones que no estuvieron acompañadas por la suficiente información y frustración para su adopción. Pues realmente uno queda sorprendido de todo esto. Y a ustedes, colombianos, volverles a recordar que se está debatiendo en el Congreso de la República, en el Senado ya a esta altura, un proyecto de ley para liberar precisamente a estas personas que quedaron atrapadas en los fondos privados de pensiones, que no pueden regresar al fondo que más le conviene y que hoy además requiere de una gran movilización social. Las víctimas organizadas salen, protestan. Doctor Alejandro Torres, cuéntenos un poco de cómo ha sido esto de la movilización social para respaldar y para hacer presión y para lograr que se haga justicia. Bueno, esto quisiera retomar un poco la primera respuesta que di antes el doctor Jaramillo. Quisiera decir que uno de los derechos fundamentales es que los fondos privados son una fuente de ahorro individual que se definen por los movimientos económicos de las bolsas nacionales o extranjeras, por las inversiones que hagan, y esos rendimientos de ahorro, que por lo pronto tienen una exigencia que regula la Intendencia Financiera sobre que tienen que tener unos rendimientos mínimos, cosa contra la cual incluso los propios fondos privados, los voceros, ASOFONDOS, permanentemente lucha, es decir, ni siquiera tengan la obligación de dar unos rendimientos financieros mínimos. Mientras que el fondo público funciona sobre la base de bolsa en la que llegan todos los aportes pensionales y mediante el sistema de la solidaridad intergeneracional, con los aportes de hoy, se pagan las pensiones de los pensionados actuales y desde luego el Estado, como en la mayoría de los países del mundo, aporta una parte que Colombia es bastante pequeña de su Producto Interno Bruto, pues en relación con su PIB, bastante pequeña de aporta para subsidiar la pensión, como sucede en la mayoría de los países del mundo. Pero entonces, esto es importante por una cosa, que además antes los dineros ingresaban al nivel, ingresaran todos los dineros, los aportes pensionales al Estado, y se los podría utilizar también como una palanca de desarrollo económico del país. Y yéndome a la pregunta de Fidel sobre la movilización social en Colombia, pues precisamente a partir de la maduración de la Ley 100 y que la población empezó a hacer conciencia sobre que este no era un sistema pensional, y no lo es tanto que el propio Santiago Montenegro, director de Asofondos, cada vez que le preguntan por qué razón hay que estar en los fondos privados de pensión, la respuesta de él nunca se refiere a que porque usted se va a pensionar allí con una buena pensión o con una pensión digna de los aportes que ha hecho durante toda su vida, sino que la respuesta siempre es la siguiente: es que en Colombia de los aportantes de los cotizantes a pensiones solo se pensiona un porcentaje muy bajo. Y si usted tiene en cuenta eso, en los fondos privados les devolvemos más plata, cosa que también es cuestionable, pero estoy repitiendo el argumento de Montenegro. Nosotros devolvemos más plata que la plata que le devuelve a usted Colpensiones. Lo que se llama técnicamente la devolución de saldos en los fondos privados o la indemnización sustitutiva de pensión en el sistema público. Entonces dice, nosotros devolvemos más plata. Es decir, es tan aberrante el sistema que sus propios voceros no lo defienden como un sistema pensional.
no se pensa, pero que en el momento que le debamos devolver dinero, le devolvemos más dinero. Entonces, ¿qué es lo que ha surgido? Al haber conciencia de esto, al haber conciencia de que la gente no se pensiona bien, y eso que en Colombia aún existe la garantía de pensión mínima, entonces nadie puede quedar con pensión inferior al mínimo y el Estado asume una parte de los pensionados de salario mínimo que también están en los fondos privados de pensiones. ¿Sí? Pero los sectores que tienen unos ingresos un poco superiores al mínimo se dan cuenta que su pensión en los fondos privados es una miseria. Por eso se empezó a suscitar, por una parte, un fenómeno espontáneo que ha crecido desde 2013 y es un traslado masivo, o por lo menos muy grande, de gente que si usted lo suma desde 2013 acá ya va más o menos en 1 millón de personas que se han trasladado del 2013 de las administradoras de fondos privados de pensiones al sistema público, a Colpensiones hoy en día. Y se trasladan por la razón que hemos mencionado. A raíz de eso, pues a la vez fue surgiendo un movimiento de víctimas de los fondos privados, de víctimas de una legislación que cada vez se acomoda más a los intereses de los fondos privados de pensión y va en demérito del sistema público. Y dentro de ese gran movimiento, a comienzos de 2018, una serie de personas, fundamentalmente las víctimas, personas de una capacidad enorme de liderazgo como María del Rosario, como Ani, y un grupo de personas de distintas proveniencias, sindicales, de movimientos sociales o populares. Doctor Alejandro. Lo que se denominó, lo que aún se llama el movimiento con las pensiones. Voy a interrumpir un segundo. Esto a raíz de que el gobierno también, a raíz de una serie de exigencias de la OCDE, Alejandro, internacional, del Banco Mundial, del sector empresarial del país, que a través de su agenda empresarial 2018-2022 propusieron una serie de reformas laborales, tributarias, etcétera. Decidimos conformar este movimiento con las pensiones no y salario digno, que empezó a movilizar no solamente a las víctimas de los fondos privados de pensiones, sino en general a los trabajadores actuales, a los jóvenes y a hacer conciencia de este problema. Yo recuerdo que teníamos una estadística de que habíamos repartido entre el 2018 y el 2019 unos 200.000 hojas volantes en los barrios populares, en las terminales del sistema de transporte masivo. Hicimos 2 encuentros nacionales de organizaciones fundamentalmente centrado en este tema de la reforma laboral y particularmente en los temas de reforma pensional e insistiendo particularmente en la necesidad de la desprivatización de la seguridad social, de la abolición de los fondos privados de pensiones como una solución, como la solución única realmente a esta crisis del sistema pensional, a este engaño, a este beneficio exclusivo para el capital financiero en desmedro de la mayoría de la población de cotizantes del sistema contributivo pensional. Al denunciar esto, se conformó un movimiento nacional que tuvo que ver mucho o en muy buena parte con la movilización de noviembre del año pasado, de una serie de actividades que se dieron previas, en particular un encuentro que se dio el 4 de octubre, que se llamó el Encuentro Nacional de Emergencia, que programó el paro del 21 de noviembre, y estos temas pensionales, laborales, tributarios que se discutían en ese momento fueron como el eje fundamental de esta movilización social. Esa movilización ha seguido, desde luego la pandemia y algunos otros factores han tenido, digamos, de un perfil más bajo, pero hay una reanimación. El gobierno no solamente está hablando de una reforma del pensional, de un lado para Colpensiones fundamentalmente, para apuntar los fondos privados de pensiones, sino que piensa convertir a Colpensiones, el fondo público, simplemente en la administradora del sistema de beneficios económicos periódicos. No es una pensión, sino una mesada ínfima, equivalente a menos de una décima parte de una pensión, que es en lo que piensa convertir en general las pensiones en el país, lo cual está muy relacionado también con el decreto 74 que acaba de expedir, que a su vez es una reforma
el movimiento social sigue alrededor de esto, creemos que va a crecer y es muy importante mantenerlo, es decir, encontrar vía de la política social de acabar con pensiones, de apuntalar los fondos privados, que cada vez más gente se une al objetivo de que se han abolido los fondos privados de pensiones, porque este es un negocio que solamente favorece a una minoría de capital financiero y desfavorece a la población. Bueno, pues realmente esto es una historia que pareciera no ser cierta, pero es la cruda realidad de la seguridad social en Colombia. Doctora Ani, ¿qué es eso de los bonos pensionales? Es que uno ya no sabe si esto es seguridad social o asistencia. Doctora Ani, prenda el micrófono, creo. Sí, qué pena. Sí, dio en el punto y los compañeros anteriores han dado en el punto central. Mire lo que dice Alejandro es muy cierto. Permítame, ya llegó lo de los bonos. Permítame, le digo, muy cierto que cuando los defensores de los fondos privados hablan de los beneficios de estos fondos, solo se refieren a lo que es en sí el sistema, un sistema de ahorro, más no es un sistema pensional. Entonces, de ahí que ellos hablen de que devuelven más ahorro, devuelven más saldos, ¿sí? Y esa es su defensa. ¿Qué es lo que yo quiero ahondar un poquitico antes de llegar a este tema? Es lo siguiente, ¿sí? El sistema privado implica, ha incursionado en unos tipos penales que nosotros no podemos dejar pasar por alto, ¿sí? Tipos penales como el pánico económico, que ya lo decía María del Rosario, que fue el gran temor de que el seguro social se iba a acabar, y esta no es una teoría que fuera nacida en Colombia, fue copiada íntegramente de Chile, y lo copió precisamente Sarmiento Angulo con su asesor privado. Otro tipo penal que se ve en este sistema privado es la estafa, el fraude. ¿Y qué es lo que pasa con ese tipo penal? Con ese tipo penal pasa lo que sencillamente nosotros hablamos en el argot público, que es el vivo vive del bobo. Entonces, esto genera vergüenza en las víctimas. Y por otro lado, las víctimas son de todas las clases y son de todos los partidos políticos, que esto es bueno que lo sepan los senadores, sobre todo el senador Motoa Solarte, que es el que se está oponiendo ahorita y que está impidiendo el desarrollo, obstaculizando, impidiendo el desarrollo del tercer debate. Entonces, que él sepa que no son los partidos políticos los que escogen las víctimas, no, las víctimas son de todos los partidos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que al haber de todas las clases, la clase media alta sienten una gran vergüenza de haber sido estafados por estos señores que no tienen otro calificativo que pillos, ¿sí? Entonces, estos tipos penales hacen que las víctimas se avergüencen de haber sido estafadas, de haber sido engañadas. Hace mucho tiempo no se hablaba de víctimas, muy cierto, como ustedes bien lo dijeron, como lo dijo Alejandro, no se hablaba de víctimas. María del Rosario inició realmente sola, se ha ido uniendo mucha gente. ¿Por qué? Porque se ha dado cuenta de que son muchos los estafados a nivel de Colombia, ¿sí? Pero no tanto como para quebrar un sistema. Entonces, esa es una situación que hay que tener en cuenta. Son 4 debates, 12 en Cámara y 2 en Senado. En Cámara pasó con la gran mayoría apoyando, aunque algunos se retractaron, se declararon impedidos para no tener que votar. Y estamos en el tercer debate. Como ya lo dijo ahorita, el senador Motoa Solarte se inventó una subcomisión para hablar del sistema financiero, para dilatar prácticamente. Entonces, esta es la hora que no se ha surtido el tercer debate, pero Colombia entera reclama a los senadores que por favor ejerzan su función. La función que ni siquiera es que nosotros se la estamos imponiendo, la impone la Constitución política.
Entonces, nosotros qué vemos acá, que aquí hay afectados y hay beneficiados. ¿Quiénes van a ser afectados en el momento en que se apruebe la ventana pensional? Los afectados van a ser Luis Carlos Sarmiento Angulo, que es el dueño de Porvenir, el grupo empresarial antioqueño, del cual hacen parte los hermanos Montenegro Trujillo, que son los dueños del grupo del Fondo Protección, los chilenos que ahora compraron a Colfondos, los chinos que tienen a Odd Mutual, el fondo más pequeño, pero es uno de los más rentables, y entonces ellos serían los afectados. ¿Quiénes son los grandes beneficiados? Pues los grandes beneficiados son los colombianos. Entonces, este sentir lo recogió un representante a la Cámara, Juan Carlos Wills Ospina, y él, como autor de la ley, del proyecto de ley Ventana Pensional o Cambio de Régimen Pensional, se ha comprometido con esta situación de los colombianos, ¿sí? Entonces, retomando un poco la pregunta que me hacían. Se han unido, y antes de que la retomes, y se han unido varios partidos o no, para que haya una posibilidad real. Bueno, nosotros sabemos que realmente son pocos los del cambio radical, aspiramos a que sean muy contados, sí, que solo sea Solarte, Motoa Solarte, y del Centro Democrático ya sabemos que son todos los que quieren hundir el proyecto, porque ya de hecho lo intentaron hundir en la Cámara de Representantes y no lo lograron, porque esto es un sentir. Incluso hubo un simulacro en el Ministerio de Hacienda de un decreto donde ellos mismos exponían la posibilidad del traslado. Me causó mucha impresión cuando hablaba Alejandro de los defensores que no saben ni siquiera defender su sistema de ahorro, no un sistema pensional, un sistema de ahorro. Mire que aquí los defensores del pueblo realmente somos abogados comprometidos. Admiro mucho al doctor Iván Daniel porque es un abogado comprometido, ¿sí? con su labor. El doctor Guarín, que es un defensor de las causas perdidas, como él mismo dice, pero de verdad que es muy valiente enfrentarse a semejantes monstruos, porque son monstruos. Entonces, y obviamente Alejandro, de verdad que mis reconocimientos por esa defensa de todos los derechos. María del Rosario, pues la pionera de esta lucha. Mire ya donde hemos llegado, a que estemos ya a puertas de que sea un proyecto, una ley, ¿sí? Entonces, quería retomar también la parte donde dice que la única defensa de él es la devolución de aportes, ¿sí? Y otro argumento que tiene es que le estamos robando a los viejitos. Entonces yo le pregunto, Santiago Montenegro, ¿cuáles son los viejitos? ¿Acaso usted se refiere a Sarmiento Angulo? ¿Se refiere usted a los hermanos, a su hermano y a usted? ¿Se refiere usted a los viejitos del grupo empresarial antioqueño? Porque esos son los viejitos que van a ser afectados, no los que usted llama despectivamente viejitos, que son los afiliados. Ellos no son viejitos, son colombianos dignos que merecen una pensión digna. Entonces, ahora sí, retomando lo de los bonos pensionales, anoche hablábamos... Discúlpeme, doctora Ani, porque esto nos está llevando prácticamente a que pensionarse va a ser muy difícil también y que vamos a pasar a la caridad. Ahí es donde voy. Entonces, ¿qué pasa? Que ayer estábamos hablando con el doctor Guarín sobre los bonos pensionales, ¿sí? El legislador muy generoso para motivar la estampida de gente a los fondos privados, entonces creó una fórmula para liquidar los bonos pensionales. ¿Qué son los bonos pensionales? Son prácticamente la gente que ha trabajado en el sector público, que no cotizan Colpensiones en el Seguro Social, hoy Colpensiones. Entonces, Ministerio de Hacienda, de la Oficina de Bonos. Doctora Ani, discúlpeme, yo le interrumpo sus palabras para manifestarme sobre precisamente lo que decíamos ayer. Es que, pues para información y para conocimiento del auditorio, yo fui asesor jurídico de la Oficina de Bonos Pensionales entre el año 1994 al año 2000. Afortunado y muy afortunadamente, o tal vez desafortunadamente, tuve
mucha injerencia en el desarrollo de algunos decretos legislativos y siempre puse mi granito de arena en defensa de los derechos de los trabajadores. Pero volviendo al tema de los bonos pensionales, doctor Ani, discúlpeme, qué pena contigo, pero vale la pena tener en cuenta que fue el negociado, fue el verdadero negociado, porque me parece una irresponsabilidad estatal, y lo digo con vehemencia, que un sistema de financiamiento del pago de las pensiones como era el de las cuotas partes, que se iba pagando periódicamente en la medida que se iba causando, fuera abolido y se instituyera el tema de los bonos pensionales, que no es otra cosa distinta que un título valor de una deuda pensional que se paga de contado por anticipado. Es decir, se le entrega la plata pulpa y sonante a un sector financiero que la utiliza y empieza a pagar en forma diferida el derecho pensional. Eso es aberrante. Siempre lo critiqué, siempre lo dije, y no lo tengo como una información de oídas, sino con un conocimiento de causa directa. Decía que era un mal negocio para el Estado, ojo, para el Estado colombiano, el tema de los bonos pensionales. Y lo decía con la absoluta inocencia de no pensar que ese era el gran negociado que el Estado le estaba haciendo para que los sectores financieros se beneficiaran de ese nuevo sistema pensional. No es posible entender cómo se puede pagar por adelantado y en un contado anticipado un derecho pensional. Y eso es lo que son los bonos pensionales. La historia laboral y se convierte en dinero y se le entrega a un sector financiero para que lo administre. Entonces, eso me parece que no corresponde a una lógica de un Estado donde debe preponderar y debe ser más valioso el derecho de los trabajadores que el derecho a la sostenibilidad financiera que manejan ciertos grupos. Discúlpeme, doctora Ani, pero no podía dejar de decir esto. No, muy importante, muy importante. ¿Por qué? Porque es que, como lo dice usted, el bono pensional recoge todos esos tiempos de cotizaciones no hechas en los mismos fondos privados, ¿sí? Entonces, tienen que hacer un cálculo y ese dinero es el que ellos disponen y ese es un gran desfalco para el Estado. De tal manera que, diferente a lo que el senador Motoa Solarte tiene miedo de que se desfalque el Estado, no, al contrario, mire que esto que está hablando el doctor Guarín, entonces se refinanciaría el mismo Estado porque no tendría que sacar esos bonos pensionales a entregárselos al sector financiero. Entonces, de aquí que lo que se ha denominado el arrastre de la seguridad social hacia la asistencia social. Cuando uno habla de que la seguridad social que ha sido un derecho logrado con sangre, ha sido un derecho logrado con la vida misma de los trabajadores, de los sindicalistas, de todos los defensores de derechos de los trabajadores y de derechos humanos. Y ahorita, ¿qué es lo que sucede? Ya no van a haber pensiones, ya ni siquiera van a haber devoluciones de saldos. O sea, que la gente se vaya bajando de esa nube si creen que con esos saldos que están en sus cuentas ya no quieren hacer eso. ¿Por qué? Porque ya todo lo quieren transformar es en BEPS. Beneficios económicos periódicos. Son subsidios. Entonces, esos subsidios son propios de la asistencia social. La asistencia social está a cargo del Estado, ¿sí? De un Estado social. La seguridad social, entonces, sí es la conquista de todos los trabajadores. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Están arrastrando la seguridad social hacia la asistencia social. ¿Para qué? Para ya no tener que dar pensión. Y como no la dan, y si la dan en una forma miserable, entonces ahora ya no quieren devolver el saldo, sino quieren devolverlo en módicas sumas de 40.000 hasta el 85% de un salario mínimo y cada 2 meses. Entonces ya se perdió lo que es la devolución de saldo. Entonces yo no sé qué se inventará el señor Santiago Montenegro ahora, porque ya se le va a ir el traste con su misma maravillosa idea
de los bonos pensionales, de los beneficios para continuar, doctora Ani, ilustrando esto y colombianos que estamos presenciando esta situación que realmente es dolorosa para el pueblo colombiano y muy dolorosa para quienes han quedado atrapados en esos fondos de pensiones y no pueden regresar a el Fondo Estatal de Colpensiones. Y el doctor Guarín lo dice muy bien y realmente todos los invitados de la mesa lo dicen, que finalmente el trabajador queda sometido a demandas, queda sometido a todo un trámite judicial, a ver si puede regresar, a demostrar que fue engañado. Doctora María del Rosario, ¿cómo le va a una víctima cuando empieza todo ese proceso en los estrados? Fidel, yo quiero reiterar que aquí sí hubo engaño, como el mío, como el ejemplo que yo acabé de dar. Las presiones, la ley dice que los empleadores no pueden presionar a sus empleados, los trabajadores, en la elección de la seguridad social. Entonces ahí ya tenemos una primera irregularidad. Y segundo, el engaño, ¿no? Es un derecho fundamental según la Constitución el recibir información clara y veraz. No la recibimos. En el caso, el ejemplo que yo les puse, pues fui evidentemente engañada. La asesora que me engañó también le falsificó la firma a otra colega en el mismo sitio de trabajo. Les quiero contar además que hay una tesis de especialización de la Universidad Militar Nueva Granada en la que hablan de 20.000 firmas falsificadas en una sola AFP en el año 2015. Entonces no estamos hablando de cualquier cosa, no solamente fue una sugerencias o seducciones, sino que es que fue realmente una actitud y hubo comportamientos ilegales, ¿no? No solamente fueron negligentes, que hubo también ilegalidad. Entonces resulta que cuando uno se entera, como en el caso mío, que estaba cerca de los 10 años, no me había pasado por unos meses, precisamente queriendo ocuparme de mi pensión con mucho tiempo de antelación, entonces me veo con que estoy atrapada en un fondo privado de pensiones que me da un salario mínimo que no me permite pensionarme, que si me pensiono con eso, sencillamente pierdo lo que he construido a lo largo de toda una vida de esfuerzo, de estudio y de trabajo. Entonces, ¿qué le queda a uno? Hablar una demanda. Y eso entonces, ahí empieza otra etapa de este calvario. Hay que empezar a buscar abogados. Les quiero contar que hay abogados que pueden cobrar. Cuando yo busqué a mi abogado, fui a oficinas en donde me cobraban hasta 22 millones de pesos. Eso ya hace algunos años, no sé si ya estén cobrando más. El primero donde fui, una abogada que había trabajado con fondos privados me dijo que no tenía ninguna posibilidad. Yo le dije, pero ¿cómo va a ser que no tenga posibilidad si es que estoy reclamando un derecho justo y esa persona me engañó, me estafó? Entonces insistí, encontré, finalmente escogí un abogado, que es el que lleva mi caso. Y les quiero contar que es también muy traumático cuando uno llega a estas oficinas y el abogado pues, lo atiende a uno le cuenta su caso, uno cree que tiene todas las posibilidades de ganar porque uno está diciendo la verdad y con uno se ha cometido una terrible injusticia, pero a mí mi abogado me habló con toda la franqueza del caso y lo que me dijo fue, mire, yo la entiendo, doctora, lo entiendo, profesora, pero quiero ser muy sincero con usted, usted tiene el 50% de posibilidades de ganar, 50% de posibilidades de perder, que aquí juega mucho la suerte. Hágame usted el favor, la suerte. O sea, ahora además esto queda mi pensión pues, en manos de la suerte. Pregunto que por qué y me dice que todo dependía también de qué juez o qué magistrado era el que fallaba en los casos de estas demandas, porque resulta que hay unos jueces y unos magistrados que ya han tomado como línea de jurisprudencia acusarnos a nosotros de irresponsables, con lo cual le quitan toda responsabilidad a los fondos privados que nos engañaron, nos dicen a nosotros que fuimos unos irresponsables y lo dejan a uno sin pensión, o sea, queda uno con el salario mínimo, sin poderse pensionar. Entonces yo pues le dije que asumía, me dijo, ¿usted asume ese riesgo? Yo soy sincero con usted, le dije, bueno, asumo el riesgo, ¿qué otra cosa puedo hacer? Se entabló la demanda, gané en primera instancia, en segunda instancia
Bueno, en primera instancia gané, pero apeló la abogada de Colpensiones con el argumento de que si el Fondo Porvenir me había engañado, tenía que ser Porvenir quien asumiera la responsabilidad y no el Estado. Entonces, tuve que ir a una segunda instancia y en la segunda instancia, curiosamente, una semana antes de la audiencia, me llama mi abogado para decirme que me tiene muy malas noticias. Yo le pregunté por qué y me dijo que porque la magistrada con la que me había tocado ya había llamado pues para dar sentencia, que la mala noticia era que esa magistrada del Tribunal Superior de Bogotá se conocía que era de aquellas personas que fallaban en contra de las víctimas, acusándonos pues, tildándonos de irresponsables y salvando de toda responsabilidad los fondos. O sea que ya de antemano se sabía que el fallo iba a ser en contra porque conocían, tenían ese antecedente con esta magistrada. Lo cierto es que me aconsejó no ir porque me dijo que eran muy duros esos fallos y había magistrados y jueces que cuando sacaban sentencias en contra de nosotros, de las víctimas de los fondos privados, pues el trato era muy duro y para los afectados era muy dramático. Entonces yo efectivamente decidí no ir y se cumplió lo que mi abogado dijo. El fallo fue en contra mía, se me tildó irresponsable, hubo 2 votos en contra y un tercer magistrado salvó su voto. Entonces es increíble que esto suceda, que uno incluso por los antecedentes de un juez o un magistrado sepa de antemano que van a fallar en contra de uno y que no van a reconocer lo que es verdad. Nos engañaron y que la señora que me engañó además le falsificó la firma a otra persona, evidencia que además desestimaron. Yo creo que esto es dramático y yo quiero agregar algo más. Yo he presentado ante organismos de control, primero la Defensoría del Pueblo, y la Defensoría del Pueblo remitió mi queja a diversos entes de control, la Contraloría, la Fiscalía, la Procuraduría, Comisión Séptima, Superintendencia de Industria y Comercio, Superintendencia Financiera. En esa queja yo planteaba todo lo que hoy les estoy contando. Presento un testimonio de una persona, una fuente muy fidedigna, que me informó, incluso jueces de salas laborales cayeron en esta trampa, que tuvieron que demandar para devolverse a Colpensiones. Entonces, el asunto pensional es muy complejo y como bien decía el doctor Guarín, hay que ilustrarse, pero tengamos en cuenta que las personas que nos fueron a ilustrar y nos impusieron para ilustrarnos, nos engañaron y que además la trampa fue tan bien hecha que incluso expertos como un juez de una sala laboral cayeron en este tipo de circunstancias y han tenido que entablar demandas para devolverse al régimen público. Yo creo que la situación de las víctimas que hemos pasado por esto, de todos aquellos que además han fallado en su contra, que los han tratado de manera tan dura cuando han sido estafados, pues tiene que condoler a los colombianos. Esto es una injusticia aberrante. Y quiero también agregar que hay muchas personas, a esos que el señor Santiago Montenegro llama los ricos de Colombia, a los que no les quieren reconocer sus derechos a tener una pensión digna en el régimen de prima media, derecho al que perdieron por ser engañados por los fondos privados de pensiones. Muchas de esas personas que él tilda de ricas ni siquiera tienen el dinero para entablar una demanda para devolverse a Colpensiones. Entonces, el clamor debe ser unánime para que se apruebe el proyecto de ventana pensional y las personas afectadas tengan el derecho a retornar a Colpensiones y tener una pensión digna, con el adicional de que esos dineros en este momento van a significar mucho para el presupuesto de Colpensiones y para la nación. Eso le beneficia no solamente a los afectados, sino que beneficia al país. A los únicos que perjudica es a los fondos privados de pensiones. Bueno, y a ustedes les queda precisamente como colombiano la reflexión. Y voy a cerrar porque ya el tiempo estamos excedidos diciendo que hay 2 escenarios. Uno, el escenario político, donde ustedes los colombianos, el constituyente primario, nosotros,
debemos presionar a esa clase política para que este proyecto de ventana pensional realmente se apruebe en el Congreso y de tajo se acabe con una injusticia que, como ustedes lo han podido escuchar hoy en esta mesa de expertos, es totalmente evidente, está totalmente demostrada y comprobada y que corresponde hacer justicia. Pero además es una acción política y otra acción jurídica, porque es que no puede ser que en Colombia se desvirtúe de esa manera el trabajo que ha venido adelantando la clase trabajadora precisamente de este país. Con este ejemplo que acabamos de ver, queremos dejar la conciencia en cada uno de las actividades. Y vamos a cerrar con un video. Y es un mensaje precisamente del congresista Wells, del representante a la Cámara, para que ustedes lo escuchen. Recojo y le agradezco a la mesa de verdad por esa ilustración tan importante que da para los colombianos. Agradecerles a todos ustedes que sabemos que vienen trabajando ya con muchos años de esfuerzo, no solamente en los estrados, de manera jurídica, en las calles, con la ciudadanía, en la acción política, defendiendo los intereses no solamente de las víctimas de hoy, sino de las futuras víctimas que este modelo va generando en los trabajadores colombianos. Veamos el mensaje del representante a la Cámara, ponente de este proyecto de ley. Votando en la Comisión Séptima de Senado, esperemos que salga adelante. Creemos que tenemos los votos, hemos venido hablando y concientizando a cada uno de los senadores. Esperemos que entiendan cuál es la situación real de la que están padeciendo todos ustedes y que logremos salir adelante con este proyecto. Ojalá lleguemos a diciembre y tengan ustedes de Navidad una ley de la República que les permita hacer ese cambio de régimen pensional y les ayude a mejorar pues su futuro pensional, y logremos que tantas familias colombianas logren salir adelante con tantas necesidades que tienen. No puede ser posible que los fondos privados sigan sometiendo a tantos colombianos, los sigan sometiendo a ustedes a estos fondos donde realmente no tienen ustedes ninguna garantía de tener una digna pensión conforme a lo que se han ganado en los últimos 10 años, como debería ser, como está la ley en pública, en Colpensiones, y por supuesto tratar y de buscar la manera para que haya una concientización en la plenaria y tengamos una ley de la República. Dios los bendiga, gracias por el apoyo que nos están brindando también, es muy importante para nosotros para sacar así con estímulo y ganas y fuerza este proyecto de ley. Estaremos en conversaciones próximas, espero que lograr estar en una reunión próxima con todos ustedes, que me conozcan, que conozcan también, además de esta iniciativa pensional, todas las iniciativas que tenemos para sacar adelante. Somos defensores de las pensiones y que me tengan a mí como un amigo de ustedes. Dios los bendiga y gracias. Votando en la Comisión Séptima de Senado, esperemos que salga adelante. Creemos que tenemos los votos, hemos venido hablando y concientizando a cada uno de los senadores. Esperemos que entiendan cuál es la situación real. Bueno, ahí vimos ese video que realmente señor juez, es el señor mensaje. juez. Y ahora vamos a hacer una ronda de despedidas. Una ronda de despedidas de cada uno con el mensaje final y dejar a la audiencia reflexionando y en un llamado definitivamente a la acción. Empezamos ¿con quién? Con Alejandro. Muchas gracias. Quería este mensaje final brevemente decir lo siguiente. En Colombia es necesario que se desarrolle una gran movilización popular. Estamos al borde de una nueva reforma pensional. El gobierno expidió el decreto 74 que configura una reforma de la seguridad social, una reforma laboral, una reforma del sistema de pensiones. Se acaba el salario mínimo legal, prácticamente se abre la posibilidad, esta, digamos, una ventana nefasta para que los empresarios empiecen
a sacar a los trabajadores de las empresas para contratarlos por horas. Hay anunciado una nueva reforma tributaria con el propósito de cubrir el déficit público que se va a incrementar con el aumento de la deuda durante la pandemia. Tenemos un sistema de salud en el que está sacando millones de personas del régimen subsidiado, a contribuir también por una disposición del Plan Nacional de Desarrollo. Bueno, y tenemos este drama de las víctimas de los fondos privados de pensiones. Lo único que puede echar para atrás es que haya una movilización popular, lo cual permite que, por ejemplo, el proyecto que está en la Comisión Séptima de la Cámara avance, que ojalá se convierta en una ley que le abra una posibilidad a centenares de miles de personas que están en este problema. Y desde luego que conduzca a una mayor conciencia de que, así como en el sistema de seguridad social en salud, la única posibilidad real, o por lo menos un principio para que haya un sistema de salud digno en Colombia, es la abolición de la intermediación de las empresas prestadoras de salud de las EPS. En el sistema pensional, la única esperanza de que volvamos a tener un sistema en el cual se pueda tener una pensión, una vejez digna, es la abolición de los fondos privados de pensiones. Es un principio que se desarrolla esta ley. Tenemos que presionar las cosas. Yo quiero referirme a que el 24 de octubre va a haber un encuentro nacional de emergencia muy parecido al que se realizó el 4 de octubre del año pasado, que preparó el paro nacional el 1 de noviembre. Yo creo que hay razones de sobra para impulsar nuevamente esta lucha, para que el pueblo se movilice en las calles y exija esta serie de cambios y la supresión, pues, la terminación de tantas injusticias que hay en nuestro país en este momento. Eso sería un mensaje final, y saludo respetuoso al resto de partistas, al señor juez y a todos los gobiernos. Doctor Jaramillo. Sí, Fidel, muchas gracias a todos los que escucharon este espacio, a los colegas muy fructíferas todas las cuestiones que compartieron. Yo simplemente quiero dejar el mensaje final, la reflexión y el enfoque hacia el tipo de esperanza, que es el futuro. Justamente las pensiones conjugan en el futuro. Las pensiones son el espacio de estabilidad y de seguridad que es la que tienen todos los trabajadores. Como decía la doctora Ani, estamos hablando de derechos, estamos hablando de asistencia, estamos hablando de la construcción del futuro que se pensó desde hace 100 años cuando se pensó en un sistema que acompañara a los seres desde el nacimiento hasta la muerte. Y es justamente eso lo que está en juego. Es cómo hacemos para contribuir un poquito, descongestionar la rama judicial en el ámbito laboral, que está con tantos problemas y tenemos tanta mora judicial en temas y ámbitos de la ciudadanía espera por respuestas. Ojalá podamos contribuir a reducir ese ámbito de cohesión, un sistema de cohesión que sería una corrección real, más que división. Y ojalá, simplemente con una frase que me parece adecuada para que y es que definitivamente el pesimismo en la inteligencia se combate con el optimismo de la voluntad. Muchas gracias. Doctor Guarín. Gracias, señor juez. Retomando lo que acaba de decir el doctor Iván Daniel Jaramillo, es un aspecto muy importante y que merece tal vez otro debate, otra reunión para que charlemos sobre el tema, y son los argumentos peleles, o sea, vacíos, poco coherentes que tienen los opositores al proyecto de ley respecto de la afectación al principio de la sostenibilidad financiera del sistema pensional. Yo creo que ese tema que acaba de tocar Iván es muy importante. ¿Cuál es el costo hora hombre o hora trabajador de llevar 30.000 demandas que están cursando actualmente? ¿Cuál es el costo
de las costas procesales que muchos jueces y magistrados vienen condenando. ¿Cuál es el costo de demorar la justicia 8 o 5 años en casaciones? Porque desafortunadamente, hay que decirlo desde ahora, hay un par de magistrados en el tribunal de Bogotá que han adoptado una tesis nueva, novedosísima, para congraciarse con las tesis y las filosofías de los fondos privados y en su defensa. ¿Cuál es el costo real del perjuicio que se le está causando a los trabajadores colombianos en la poca dinamización de la economía? Algún senador de la República hablaba de la corrupción. Hombre, pues si es por corrupción, pues no paguemos impuestos, porque la Contraloría General de la República, y lo hablábamos anoche con la doctora Ani, ha certificado que se robaron 50 billones de pesos. Entonces no nos vengamos con engaños. Aquí la cuestión no es ni qué es bueno ni qué es malo. Aquí la cuestión es que hubo engaños. Aquí la cuestión es que si la libre competencia, el libre mercado, es la filosofía del sistema capitalista, pues permitamos que se haga. Si el régimen de prima media es tan malo y el régimen de ahorro individual es tan bueno, ¿por qué no permitir desde ahora que se tome una nueva decisión? ¿O es que acaso tienen miedo? ¿O es que acaso tienen miedo? ¿O es que acaso hay gente comprometida en las altas esferas del gobierno y del Congreso en defender intereses oscuros en detrimento de los derechos de los trabajadores? Por eso mi respeto y mi admiración hacia el doctor Iván Daniel, que viniendo de una universidad que defiende unas causas muy gobiernistas, hoy está en la defensa de lo justo, del derecho a los trabajadores. Muchas gracias. Doctora María del Rosario. Bueno, pues mi mensaje a los colombianos y a los congresistas es el siguiente. Este proyecto de ley es indispensable. Muchas víctimas, ya lo dije, no tienen el dinero para entablar demandas y otras que sí lo han hecho están recibiendo también fallos en contra. Reconozco que hay fallos que son a favor, pero hay algunas que, como yo, hemos recibido fallos en contra. Y que de verdad que hay algo que quiero agregar. Yo lo he comentado ya en otros espacios, lo he expuesto y lo he denunciado. ¿Cómo es posible que me encuentre yo en Twitter que Asofondos le dicta cursos de capacitación a jueces y magistrados sobre fallos en pensiones? Díganme un ciudadano como yo, una ciudadana como yo, si puede pensar que va a tener imparcialidad en esos fallos. Esto me parece que es un abuso por parte de Asofondos. Un abuso terrible, que esos jueces y esos magistrados que han recibido esas capacitaciones no deberían declararse impedidos. Entonces, arreglemos esto de una vez por todas. Que se apruebe esta ventana pensional, este proyecto de ley. Un mensaje de gratitud al representante Juan Carlos Wills, ser el autor de este proyecto de ley. Un mensaje de gratitud a los congresistas que nos han apoyado. Quiero también llamar a la ciudadanía para que nos apoye a través de redes, apoye esta noble causa, y a que también apoye lo que ha dicho Alejandro, el movimiento social que está reclamando los derechos sociales y pensionales de todos los colombianos. Desde mi concepto, pues, debe haber una reforma pensional que acabe con las administradoras de fondos privados de pensiones, porque han decepcionado, han engañado a la ciudadanía. Y no podemos ocultar esa realidad. Y otro llamado muy importante, por favor, estemos pendientes para ver quiénes son los congresistas que nos apoyan, quiénes están en contra, porque esto hay que cobrarlo, premiarlo en las urnas. Hay que votar bien, hay que fijarnos en esto, no lo pasemos por alto.
Ese es mi mensaje el día de hoy. Doctora Ani. Muchísimas gracias, su señoría juez. Bueno, quiero dirigirme a Santiago Montenegro, decirle que no es la irresponsabilidad de las personas legas, no es la irresponsabilidad la que los mantiene atrapados en los fondos privados. Porque fíjese usted que hay muchos funcionarios públicos, hay magistrados. De hecho, un congresista, el presidente de la Comisión Séptima, le tocó declararse impedido. Y la congresista del partido Mira también le tocó declararse impedida. Y existen muchas personas profesionales que se dedicaron a sus profesiones y no pensaron en que iban a manipular la teoría de la economía conductual. En segundo lugar, quiero decir que este engaño, saquear las pensiones en Colombia, ha generado en las víctimas enfermedades, muchas enfermedades. Hay personas con cáncer, hay personas que luchan entre las quimioterapias y los tribunales. ¿Usted le parece eso justo? Bueno, en tercer lugar, quiero decir que al senador Motoa Solarte, que se está apoyando en un oficio que redactó hace poquito Minahacienda, donde habla sobre la sostenibilidad financiera. Entonces no olvidemos que el congresista David Racero denunció que el ministro Carrasquilla tiene conflicto de intereses. ¿Por qué? Porque tiene acciones en los fondos privados de pensión. Y por último, me dirijo a todos los congresistas. Lean atentamente el artículo 133 de la Constitución Política. Legislen a favor del pueblo. Legislen a favor del bienestar, del interés general, no del interés particular. Esta es una oportunidad para reivindicarse. Como dijo María del Rosario, nos vemos en las urnas. Muchas gracias. Y a ustedes, al pueblo soberano, al constituyente primario, ya tienen los elementos para que hagan los juicios y las acciones que correspondan. Con su permiso.